Buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio a nuestra reunión de hoy, continuando con el libro del Génesis. Hemos estado viendo ya toda la primera parte del capítulo 1 al 11, que trata sobre la creación del mundo y del hombre y la prehistoria, que llega hasta el diluvio y Noé, ¿no? La Torre de Babel. Y luego empezamos con el capítulo 12, la historia de Abraham. Y ya hemos avanzado bastante, estamos al capítulo, para empezar hoy día el capítulo 26. Vamos a retomar un poquito del 25 para hilvanar, pero ya estamos casi como que con Abraham estudiado completo. Pero antes de empezar el tema de hoy, vamos a hacer una oración inicial, va a estar a cargo de nuestra hermana Verónica. Buenas noches con todos, hermanos. Vamos a ponernos en actitud de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo decirlo, lo que debo callar, cómo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Verónica. Buenas noches con todos, hermanos. Vamos entonces a continuar con el estudio del libro del Génesis. Eh, Miren, por un lado, estoy contento de estar avanzando, estamos a la mitad del libro, pero por otro lado me preocupo. No sé si estamos tomando en detalle de lo lindo que es este libro, de lo profundo. Y para eso, ¿qué se requiere? Que repasen. O sea, está bien que nos reunamos una vez por semana, leemos juntos, analizamos, comentamos, participamos todos los que queremos, nos enriquecemos así, pero es importante que ustedes hagan su esfuerzo adicional, releyendo, repasando. Y en este caso, quiero recordarles que les pasé hace un par de semanas un podcast, es un material en YouTube al cual es facilísimo, le das clic y entras, y está el libro del Génesis leído en voz alta, pero no solamente por una voz que puede ser un poco cansado, monótono, ¿no? En este caso son voces, exactamente lo que sería una radionovela en tiempos antiguos, ¿no? Una novela que no habían imágenes, pero sí las voces de los actores, diferentes voces, cada personaje tiene una voz, y luego hay la musiquita, el suspenso, la pausa, ese trabajo maravilloso, pero hecho 100% sobre la base de la Biblia. No es una como las películas que a veces yo paro renegando, ¿no? Que hacen unos efesios de película, como The Chosen, no sé, y entonces la gente se pega horas a ver, que me parece una tontera. Pero en este caso, esta, entre comillas, radionovela sobre el Génesis es 100% Biblia. No tiene ni una palabra de más ni de menos que la Biblia. Entonces, si queremos repasar y queremos recontraentender, grabarnos al detalle todo lo que estamos, esa es una forma adicional. O sea, ustedes pueden leer, bienvenido, lo ideal. Y al que le da flojera o no puede leer, tiene la vista cansada, puede escucharlo. O si está, por ejemplo, una persona que está manejando, está preparando la comida, está haciendo algún trabajo manual, obviamente no intelectual, un trabajo más manual, planchando, haciendo cosas en la casa, pone su audio y es un vacilón completo, lindísimo. El libro del Génesis leído, dramatizado. Les digo, es exactamente lo que era antes, no sé si ustedes llegaron a escuchar, pero algunas veces las radionovelas.
O lo que sacó Mario Vargas Llosa con Radio Programa del Perú hace varios años ya, ¿no? Mi novela favorita. En este caso, mi novela favorita, imagínense, el libro del Génesis completo, no resumido, completo, tal y cual. Yo hoy día en la mañana eh, escuché nuevamente lo que hemos avanzado y de verdad que es un placer, una delicia. Por si acaso alguno lo haya borrado y a pedido de una de las hermanas, pero luego para todos, voy a volver a poner en el grupo de Biblia, voy a volver a poner el link de este audiolibro para que dándole clic nada más entren. El detalle es que, obviamente, el libro del Génesis tiene 50 capítulos, estamos en para empezar el 26. La grabación dura más de 5 horas, entonces no se trata de que alguien se sople 5 horas seguidas, se queda dormido más que fijo en la primera media hora. Pero lo lindo de esto adicionalmente es que si ustedes entran, van a encontrar la división de capítulos. Entonces yo digo, a ver, voy a escuchar el capítulo 5, el 8, el primero, el 25, ¿no? Entonces, da una flexibilidad única, porque si fuera una grabación de 5 horas, tú dices, ¿cómo pesco dónde quiero escuchar? Pero en este caso están los 50 capítulos separados. Es una maravilla, de verdad, que me parece genial y regalo del cielo que podamos tener eso como un apoyo para el trabajo que estamos haciendo juntos. Bueno, continuamos entonces donde... Ah, no, no, perdón, un ratito, estoy mal. He puesto el comienzo, ni hablar. Estamos mucho más acá. A ver, mucho más. Sí, hemos avanzado bastante, pero muchísimo más acá y por acá. Ahora sí. Estamos en el libro del Génesis, en el capítulo 25. Eso lo vimos, esta parte final del capítulo 25 la vimos el último jueves, pero quiero retomar de ahí porque enlaza perfectamente con lo que vamos a ver hoy, ¿no? Y ya tenemos entonces a Abraham, a su hijo Isaac, y Isaac tiene dos hijos mellizos, Esaú y Jacob. Esaú y Jacob vimos, son mellizos, nacen juntos, pero nace primero Esaú que Jacob, saca la cabecita primero. Entonces, en el tema de la primogenitura, el primero es Esaú y Jacob es el segundo. Y ese es un detalle importante. Entonces retomemos desde aquí, va a ser muy útil para darle continuidad a todo el texto que vamos a seguir leyendo. ¿Quién podría leer esta pericopa? Yo puedo leer, Manuel Pablo. Gracias, Graciano, adelante. Hermanos, buenas noches. El nacimiento de Saúl y de Jacob. Esta es la descendencia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham fue padre de Isaac, el cual a los 40 años se casó con Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padán Aram, y hermana de Labán, el arameo. Isaac oró al Señor por su esposa, que era estéril. El Señor lo escuchó y su esposa Rebeca quedó embarazada. Como los niños se chocaban el uno contra el otro dentro de su seno, ella exclamó, si las cosas tienen que ser así, ¿vale la pena seguir viviendo? Entonces fue a consultar al Señor y él le respondió, en tu seno hay dos naciones, dos pueblos se separan desde tus entrañas. Uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Cuando llegó el momento del parto, resultó que había mellizos en su seno. El que salió primero era rubio y estaba todo cubierto de vello, como si tuviera un manto de piel. A este lo llamaron Esaú.
Después salió su hermano, que con su mano tenía agarrado el talón de Esaú. Por ello lo llamaron Jacob. Cuando nacieron, Isaac tenía 60 años. Gracias, Graciano. Gracias. Como les decía, esto ya lo leímos al final de la reunión última, pero haciendo ver cositas, ¿no? Miren, Rebeca, la esposa de Isaac, parienta de Isaac además, ya vimos la relación de parentesco cercano que hay, ¿no? Abraham mandó a su criado de más confianza a que traiga a una mujer de su parentela para que se case con Isaac, y así es que aparece Rebeca en escena. Eh, Isaac y Esaú son mellizos, nacen juntos, pero como ya nos cuenta, como cuando sale Jacob sale agarrado del talón de Esaú, y por eso lo llamaron Jacob. Entonces uno dice, ¿y por qué por ello lo llamaron Jacob? Es que Jacob vendría a significar en hebreo el tramposo, en un sentido hasta gracioso, si quieres, ¿no? Pero Jacob era tramposito desde que era una criatura para nacer. Y vamos a ver cosas de Jacob en el transcurso de su vida que afirman y reafirman este temperamento tramposo de Jacob. Es vivo, es más que criollo, ¿no? Vamos a ver cosas en ese sentido. Y además cómo la vida le devuelve, porque no es que se la lleve fácil. Esaú vende su derecho de hijo primogénito. Eso es lo último que leímos el jueves último, para retomar entonces. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias, Verónica. Los niños crecieron. Esaú se convirtió en un hombre agreste, experto en la caza. Jacob, en cambio, era un hombre apacible y apegado a su carpa. Isaac quería más a Esaú, porque las presas de caza eran su plato preferido, pero Rebeca sentía más cariño por Jacob. En cierta ocasión, Esaú volvió exhausto del campo, mientras Jacob estaba preparando un guiso. Esaú dijo a Jacob: déjame comer un poco de esa comida rojiza, porque estoy extenuado. Fue por eso que se dio a Esaú el nombre de Edom. Pero Jacob le respondió: dame antes tu derecho de hijo primogénito. Me estoy muriendo, dijo Esaú. ¿De qué me servirá ese derecho? Pero Jacob insistió: júramelo antes. Él se lo juró y le vendió su derecho de hijo primogénito. Jacob le dio entonces pan y guiso de lentejas. Esaú comió y bebió. Después se levantó y se fue. Así menospreció Esaú el derecho que le correspondía por ser el hijo primogénito. Ujú. Gracias, Verónica. Miren entonces cómo resalta el texto de la Biblia que Esaú menospreció su derecho como hijo primogénito. La Biblia lo resalta mucho y yo quiero resaltarlo más todavía. Esaú desprecia su derecho a ser el hijo primogénito y lo vende por un plato de lentejas cuando le dice me estoy muriendo. Realmente la frase no está completa, ¿no? Me estoy muriendo de hambre. Y es una expresión, no es que se esté muriendo. Sí, tiene una sensación fuerte de hambre, ha venido a trabajar en el campo todo el día, me muero de hambre, dame un plato, y el hermano, vivo, entre comillas, y más que vivo, ¿no? Ok, te doy el plato que quieres, pero júrame antes que me venderás tu derecho de ser el hijo primogénito. Ahora, esto no va a ser suficiente. Vamos a ver ahora que esto va a tener que consolidarse con una acción mucho más decisiva. Vamos a verlo inmediatamente. Entonces, hasta aquí lo que leímos el jueves pasado y empezamos con el capítulo 26. Isaac en Gerar. Les adelanto, Gerar es una localización que vamos a empezar a notar también de una manera muy interesante. Es una localidad en tierra filistea. Miren, todavía acá vamos a ir leyendo cómo hay diálogos y relaciones entre hebreos y filisteos.
pero tengamos en cuenta que luego van a ser tremendos enemigos van a ser los enemigos eternos, filisteos y hebreos. Entonces acá Gerar es una localidad en tierra filistea y Isaac va a Gerar. A ver, son dos diapositivas. ¿Quién puede leer? Luego, aquella región volvió a padecer hambre, aparte de la que había padecido anteriormente en tiempos de Abraham. E Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelech, el rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo, no bajes a Egipto, quédate en el lugar que yo te indicaré. Ahora residirás por un tiempo en este país extranjero, pero yo estaré contigo y te bendeciré, porque te daré todas estas tierras a ti y a tu descendencia, para cumplir el juramento que hice a tu padre Abraham. Yo multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y le daré todos estos territorios, de manera que por ella se bendecirán todas las naciones de la tierra. Haré esto en premio a la obediencia de Abraham, que observó mis órdenes y mis mandamientos, mis preceptos y mis instrucciones. Mientras Isaac estaba en Gerar, la gente del lugar le hacía preguntas acerca de su mujer, pero él respondía, es mi hermana. Tenía miedo de confesar que era su esposa, porque pensaba, esta gente es capaz de matarme a causa de Rebeca, que es muy hermosa. Gracias, Mari Carmen. Miren, al final, empecemos por el final, que es lo que tenemos más en la mente todos, ¿no? Esta escena, cuando la gente le pregunta quién es esta mujer, Isaac responde, es mi hermana. Eso ya lo hemos visto, ¿se acuerdan? Lo hemos visto con Abraham. O sea, como que se repite la escena del padre. O sea, Abraham decía que Sarai era su esposa porque era tan bella que decían, por tenerla van a matarme. Y parece que Rebeca también es una mujer muy linda y por temor a que sea, por quedarse con ella lo maten, entonces el buen Isaac dice, es mi hermano. Tenía miedo de confesar que era su esposa. Pensaba, esta gente es capaz de matarme a causa de Rebeca, que es muy hermosa. Miren, porque esto podría confundir a alguien que esté leyendo por primera vez, dice que ya me confundí, esto parecía que ya pasó. Efectivamente ha pasado. Y con Abraham pasó dos veces. Abraham prácticamente entrega a su mujer al faraón de Egipto y en segundo lugar a Abimelech, ¿no? Abimelech filisteo. Entonces, eso había pasado con Abraham. Y ahora pasa con el hijo, con Isaac. Otra vez una mujer muy hermosa, esta judía. Bueno, no es judía todavía, está hebrea. Y, y lo mismo, ¿no? Quería también hacerles ver más arribita, en la línea número 3 cuando dice, Isaac se fue a Gerar, donde estaba Abimelech, el rey de los filisteos. Lo que les mencionaba, ¿no? Raro leer que haya una familiaridad con el rey de los filisteos. Luego van a ser tremendos enemigos. Y les adelanto, cosas que vamos a leer juntos. Pero cuando la gran gesta de Sansón contra los filisteos, David contra Goliat. Goliat era el capo campeón de los filisteos. La lucha entre el pueblo de Israel y los filisteos va a ser de siglos y siglos. Pero en estos momentos iniciales, miren, son vecinos y amigos. ¿En qué momento va surgiendo la división y la enemistad? Lo vamos a ir notando de a pocos. Pero inicialmente no hay eso. Inicialmente son buenos vecinos, con ciertas desavenencias, pero nada más, ¿no? Graciano, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Me llama la atención, ¿no? Yo sé que la Biblia tiene bastante lenguaje simbólico, pero me llama la atención de que Abimelech haya interrelacionado con Abraham por el tema de la esposa
y ahora con el hijo de Abraham, con Isaac, también por el tema de la esposa. O sea, Abimelech vivió muchos años, ¿no? Que pudo tener esa relación con padre e hijo, ¿no? Porque Isaac se casó muchos años después de que su madre murió, incluso, si no me equivoco, porque por ahí recuerdo que tomó a Rebeca como un consuelo por la muerte de su madre, ¿no? De Así es, gesto. así es. Y entonces, quiere decir que pasaron hartos años, ¿no? Claro, ahí Entonces, la interpretación es buen punto, Graciano, es buen punto y estás atento a lo que estamos leyendo, buen punto. Pero la interpretación es que Abimelech era un poco intermedio. O sea, cuando Abraham estaba en toda su vigencia, Abimelech era una persona joven. Entonces, es joven para Abraham y ya una persona más madura y vieja para Isaac. Él está en el medio, ¿no? ¿Qué sucede? Sucede, tú conoces al padre de alguien y también conoces al muchacho. Entonces, tú eres menor que el padre y mayor que el muchacho. Es una generación intermedia, ¿no? Eso es lo que vendría a pasar. Pero sí, buen punto, es la misma persona. Es la misma persona que casi comete el pecado con Sara, con la madre de Isaac. Exactamente. Y que en un sueño el Señor le dice, oye, ¿qué vas a hacer? Y Abimelech se disculpa y Abraham intercede y finalmente Abimelech es perdonado, ¿no? Es la misma persona. Bien observado. Bueno, que estemos atentos. Les recomiendo a todos, ¿no? Estar atentos para que los detalles no nos confundan, sino más bien los vayamos agarrando con familiaridad. Y en la medida en que los volvamos a leer o escuchemos esta radionovela que les he comentado y les voy a volver a pasar, entonces se les va a ir haciendo mucho más familiar. Y al final se convierte, esa historia sagrada se convierte en una historia tan familiar a la vez. ¿Alguien más que quisiera intervenir? Ah, falta la siguiente diapositiva, perdón. Entonces nos hemos quedado en que es mi hermana, dice Isaac en relación a Rebeca. Y continuamos acá. Ya hacía bastante tiempo que se encontraba allí cuando Abimelech, el rey de los filisteos, al mirar por la ventana, vio que Isaac estaba acariciando a su esposa Rebeca. Abimelech lo mandó llamar y le dijo: No cabe ninguna duda, ella es tu esposa. ¿Cómo dijiste entonces que era tu hermana? Isaac le respondió: Porque pensé que podían matarme a causa de ella. Pero Abimelech replicó: ¿Qué nos has hecho? Faltó poco para que uno de nuestros hombres se acostara con tu mujer, y entonces nos habrías hecho responsables de un delito. Y Abimelech dio esta orden a todo el pueblo: El que toque a este hombre o a su mujer será condenado a muerte. Isaac sembró en aquella región y ese año cosechó el 100 por 1, porque el Señor lo había bendecido. Así se fue enriqueciendo cada vez más hasta que llegó a ser muy rico. Adquirió ovejas, vacas y una numerosa servidumbre, y los filisteos le tuvieron envidia. Gracias, Mari Carmen. Miren, termina esa perícopa diciendo, y los filisteos le tuvieron envidia. Entonces, esta relación de buenos vecinos entre hebreos y filisteos empieza a resquebrajarse. Acá tenemos una señal. Si nos ceñimos al texto de la Biblia, tenemos una señal. Envidia de los filisteos. Es que a Isaac y su clan le va tan bien, le va súper bien. Entonces cosechan el 100 por 1, crece su ganado, sus ovejas, vacas, la numerosa servidumbre, y los filisteos, que son vecinos y que además son huéspedes porque les están permitiendo vivir en su territorio, y no les va tan bien. Entonces va a empezar a surgir la idea, y vamos a verlo en un momentito, de cómo los filisteos ven al pueblo hebreo como un pueblo bendecido. En este caso a Isaac lo ven como un bendecido. ¿Ok? Entonces avanzamos. Los pozos entre Gerar y Beerseba. Son dos diapositivas también. Estos pozos, recordemos, es tierra, no es desierto. Hablar de que Israel es un desierto es realmente hablar mal, pero es una tierra bien árida.
O sea, bien árida porque no hay agua, falta agua, son valles bien secos, donde el agua, cada gota de agua vale muchísimo. Entonces, en ese sentido, no habiendo ríos, como sí los tiene, por ejemplo, Babilonia, Egipto, de la época, no habiendo ríos, los pozos son fundamentales. Y vamos a ver qué pasa con los pozos. Vamos a ver de primera línea nomás, los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos que en su momento Abraham había cavado. O sea, cómo se juegan, ¿no? Le están privando la fuente de agua en un territorio donde el agua es fundamental. Entonces, así empieza esto. Los pozos entre Gerar y Berseba. ¿Quién puede leer? Yo puedo ¿Puedo leer. leer yo? Sí, Ay, adelante. perdón. Ah, Adelante. Ya, gracias. Los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos que en tiempos de Abraham habían cavado los servidores de su padre. Y Abimelech dijo a Isaac: Aléjate de nuestro lado, porque tú has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se estableció enseguida, donde se estableció. Enseguida abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados en tiempos de su padre y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham, y los llamó con los mismos nombres que les había dado su padre. Pero cuando los servidores de Isaac, que habían estado cavando en el valle, encontraron un manantial, los pastores de Gerar discutieron con los de Isaac, diciendo: Esta agua es nuestra. Entonces Isaac llamó a este pozo Esek, que significa litigio, porque allí habían litigado con él. Después cavaron otro pozo y volvió a producirse un altercado a causa de él. Por eso Isaac lo llamó Sitná, que significa hostilidad. Luego siguió avanzando y cavó otro pozo más, pero esta vez no hubo ningún altercado. A ver, continuamos, Ana Cecilia, por favor. Entonces le puso el nombre de Rehobot, que significa campo libre, porque dijo: Ahora el Señor nos ha dejado el campo libre para que podamos prosperar en esta región. Ujú. Gracias, Ana Cecilia. Miren, Gracias. es como les adelantaba, o sea, en este territorio árido, el agua es fundamental, no hay ríos que abunden, entonces el pozo es el recurso y el pozo vale. Y hay una disputa entre filisteos y acá la familia de Isaac por el tema del agua. Y ya estamos viendo entonces el origen de la diferencia que va a significarse después, se va a convertir en un tremendo problema, un problema ya de siglos, ¿no? El problema de la envidia que causa la prosperidad de Isaac y su familia versus lo que pasa con Abimelech y los suyos. Abimelech, dice el rey de los filisteos, les comento rapidito, ¿de dónde vienen los filisteos? Los filisteos vienen de otras latitudes, le llamaban los habitantes del mar. O sea, ellos vienen a las costas de esta zona que sería el Oriente Medio, vienen a las costas de lo que sería Israel y se posicionan en ciudades, lo que es el día de hoy la zona de Gaza, tan maltratada, ¿no? Entonces ellos se posicionan ahí, pero viniendo en barcos desde el mar. Y ellos vienen con tecnología un poco más avanzada que la que tenían los hebreos primitivamente. Y entonces le daban batalla, siendo menos, pero daban tremenda batalla. La disputa es por el agua, definitivamente. Tierra hay, pero agua no sobra. Entonces, y estamos viéndolo aquí de manera muy elegante, muy suavecita, la Biblia nos cuenta. Le tapaban los pozos, el otro día se iba moviendo, cavando nuevos pozos, recuperando pozos que había en su momento cavado Abraham y su gente.
todo para prosperar. ¿Ok? ¿Alguna intervención? Si no, vamos avanzando. Miren, en esta diapositiva cortita, renovación de la promesa hecha a Abraham. ¿Quién lee? De allí subió a Berseba, y esa misma noche el Señor se le apareció para decirle: Yo soy el Dios de Abraham, Padre. No temas, porque estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia, por amor a mi servidor Abraham. Allí Isaac erigió un altar e invocó el nombre del Señor. En ese lugar estableció su campamento y sus servidores comenzaron a cavar un pozo. Gracias, Beatriz. Otra vez, lo primero que hacen, cavar un pozo. Agua, agua, agua. Es fundamental el agua, ¿no? Eh, si bien en el texto que ha leído Beatriz no lo dice, pero yo en el título de la diapositiva estoy anotando renovación de la promesa hecha a Abraham. Y es que es así. Miren, aquí quiero aprovechar y lo iremos viendo bien seguido a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero es que cuando uno lee superficialmente, es como que el Señor, Dios Padre, hace promesas, en plural, promesas al pueblo elegido. Pero yo pienso, y estoy en eso con muchos estudiosos que dicen, es la misma promesa que se va renovando. Y en ese sentido, el título de, de esta diapositiva, renovación de la promesa. No, no es una nueva promesa hecha a Abraham, es una renovación de la promesa. O sea, en su momento el Señor Dios Padre hizo una promesa a Abraham y ahora la renueva con Isaac. Y yo el equivalente que pongo, que me parece el más fácil de entender, es cuando tú te casas y cumples un año de casado y celebras tu primer año, y tu segundo, y tu quinto año, y tu décimo, y tu quinceavo, y tu 25, y tu 50, ¿no? Entonces no es que te estés casando cada año, no, renuevas tus votos, renuevas la alianza, renuevas la promesa. O sea, es el mismo matrimonio, es la misma alianza. Es la misma alianza de Dios con Abraham y sus descendientes. Esa es la forma en que yo lo entiendo ahora. El que tenga una idea diferente, absolutamente en su derecho de plantearlo, porque no es un tema cerrado. Hay gente que piensa que son diferentes alianzas, pero para mí no tendría mucho sentido, ¿no? Es la alianza de Dios con su pueblo, que se va renovando y además el contenido de la renovación es el mismo. Se va puliendo, se va... Y cuando los profetas más adelante van a reclamar el incumplimiento del pueblo en la alianza con el Señor, van a reclamarle esto justamente. Oye, la parte que nos toca no la estamos cumpliendo. Lo vamos a ir viendo de a pocos en el transcurso de los diferentes temas que ojalá sigamos viendo en, en estas reuniones que parece que van a ser eternas, porque realmente la Biblia es tan larga. Pero si tenemos la perseverancia, la paciencia, vamos a ir viendo cómo esta alianza de Dios con su pueblo se va renovando y esta alianza se va incumpliendo, nunca de parte de Dios, sino de parte del hombre. Por eso bien decían, y me han corregido y yo agradezco porque me han hecho ver la última semana que nos reunimos, cuando Abraham corta los animales, el Señor es el que pasa por el medio, o sea, el Señor es el que firma el contrato y dice, eh, eh, si es que se incumple, terminaré así partido, pero Abraham no lo cruza, porque en ese punto específico, el Señor es el que asume todo el riesgo del contrato. Yo cumpliré, y efectivamente vemos en la historia del pueblo de Israel al Señor cumpliendo su parte y al pueblo incumpliéndola permanentemente con sus infidelidades. Tanto infidelidad en el sentido de amor a Dios, hay otros dioses, como en el sentido de falta de amor al prójimo. Explotación, falsedad, engaño, estafas. Entonces, falta de amor, finalmente falta de amor. El juramento, la promesa, lo que espera Dios de nosotros es amor, amor a Él y amor al prójimo.
y ni amor a él ni amor al prójimo él ve. Y los profetas luego, mucho tiempo después, van a estar reclamando una y otra vez eso, de diferentes maneras. Ya lo vimos y lo volveremos a ver con mucho más detalle, pero el reclamo de los profetas a los gobernantes y al pueblo de Israel va a ser, oye, estamos incumpliendo con lo que Jesús llamaría después el mandamiento del amor. ¿Cómo? Porque somos infieles a Dios, eligiendo falsos dioses y explotando al hermano por quien realmente debíamos sentir nada más que amor. Miren, adelante, Graciano. Gracias, Manuel Pablo. Bueno, no sé si sea pertinente hacer esta pregunta a estas alturas, ¿no? Pero ya hemos leído la mitad del Génesis y solamente Dios le dice a Abraham y a su hijo Isaac que va a multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo o las arenas de la playa, ¿no? Pero no les dice para qué, cuál es el objetivo de que ellos tengan tanta descendencia, ¿no? Yo entiendo que como ellos son los escogidos por Dios, por esa razón los va a multiplicar, pero debe haber un objetivo, ¿por qué multiplica justamente a ellos, ¿no? ¿Y para qué van a hacer después? Seguro que nosotros nos vamos a enterar más adelante, Mira, pero por eso digo, sí, es un ¿será para excelente punto. no? Es un excelente punto, Graciano. No sé si alguien quisiera comentar en relación a esto. Es excelente el punto. O sea, Dios promete tierra y descendencia a Abraham, a casa, bueno, renovándole la promesa a Isaac. ¿A cambio de qué? Excelente punto. ¿A cambio de nada? La fidelidad del pueblo. Exacto, exacto, Betty. Exacto, de fidelidad. Como vamos a ver después, pero yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. O sea, para eso, para que seamos fieles al Señor, para que vivamos en el amor con Él y en el amor con los hermanos. Esa es la contraparte. El Señor te brinda su apoyo total y tú le devuelves fidelidad. Pero fidelidad no solamente a Él, sino a Él a través del hermano. Porque si tú eres muy fiel a Dios, entre comillas, pero le sacas la mugre al hermano, no es tampoco, no es de ninguna manera. Va a venir ya en el Nuevo Testamento la frase de la primera carta de Juan, cuando dice, si tú me dices que amas a tu hermano, perdón, si tú me dices que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien ves, no te creo. Entonces, ahí está el núcleo de la alianza. Dios te entrega, pero te exige. Te entrega su apoyo, te entrega su protección, pero a cambio de eso te pide y te exige fidelidad en la palabra que Jesús define mucho más claramente como amor. Amor a Él y amor al prójimo. Pero a ver, Augusto, adelante, por favor. Es como un padre que va disciplinando a sus hijos, ¿no? Y los va forjando. Y es un pueblo que va siendo separado de todos, que va siendo forjado por Dios para que en un futuro de ese mismo pueblo, Dios pueda, en ese mismo pueblo, pueda nacer, encarnarse Dios, ¿no? Y por medio de él salvar al mundo, ¿no? O sea, todo está dentro de sus planes eternos, ¿no? Dentro de su designio de salvación para la humanidad, ¿no? Y era necesario que forje a este pueblo que él había escogido para que después de mucho tiempo, porque para Dios pues sus planes se realizan en miles de años, ¿no? Para los hombres puede parecer mucho tiempo, para Dios es nada, pero todo, todo, todo se hace digamos, todo pertenece a su plan de salvación, ¿no? Para tratar de salvar a la humanidad en un último término, ¿no? Bien, bien, gracias, Augusto. Entonces, bueno, regresamos a nuestra lectura y vemos cómo el esfuerzo, ¿no? Se renueva la promesa y los servidores comenzaron a cavar un pozo. El agua, la bendita agua, en una tierra árida. Miren, si fuera el tema en Mesopotamia, Mesopotamia, la tierra donde va a crecer la cultura
Asiria, Babilonia, cavar pozos, al contrario, más bien ellos tenían problema de que sobraba el agua. Y el problema que vencen las culturas mesopotámicas desde el inicio, en los tiempos antiguos, son canalizar el agua, porque era tanta el agua que había que canalizar. Y entonces al canalizarla no solamente defendían los cultivos actuales, sino que con los canales llegaba agua más allá y ganaban más tierras de cultivo y se convertían en valles espléndidos, gigantescos, que dan pie a esa civilización babilonia, a esa civilización egipcia por su lado, con el río Nilo, pero esa riqueza de la antigüedad, como podríamos pensar hoy día, no sé en qué. ¿Qué hace más rico a un país? Que tenga más dólares, que tenga recursos naturales, que tenga tecnología superior. Bueno, en esa época era el agua, así de claro. País con más agua, imperio. País con menos agua, país misio. Y Israel, lo que es Israel ahora, ¿no? Pero la tierra de Israel carecía de agua. Había que ser muy cuidadosos con el uso. Tanto así que los judíos actuales han desarrollado pues técnicas de conservación del agua para la agricultura que son maravillas, ¿no? Como el río por goteo y tantas cosas maravillas. A ver, continuamos. Acá, esta lectura, la alianza de Isaac con Abimelech. Otra vez, repito, alianza de Isaac con Abimelech el filisteo. Miren, hay que tenerlo siempre presente. ¿Quién puede leer? Yo puedo leer. Gracias, Brasil. La alianza de Isaac con Abimelech. Mientras tanto, fue a verlo Abimelech, que venía de Gerar junto con Ahuzat, su consejero, y Picol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó, ¿para qué vienen a verme si fueron ustedes los que se enemistaron conmigo y me echaron de su lado? Ellos le respondieron, hemos comprobado que el Señor está contigo y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo, ratificado con un juramento. Por eso queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás ningún daño, porque nosotros no te hemos causado ninguna molestia, sino que siempre fuimos amables contigo y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendecido por el Señor. Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió y ellos se fueron como amigos. Aquel mismo día, los servidores de Isaac vinieron a traerles noticias sobre el pozo que habían estado cavando y le dijeron, hemos encontrado agua. Él llamó a ese pozo Sibá, que significa juramento. De allí procede el nombre de la ciudad de Beerseba hasta el día de hoy. Bien, Graciano, muchas gracias. Sigue presente el tema de los pozos y encontrar agua. Tan fundamental. Miren, el agua, y acá aprovecho para hacer un pequeño comentario chiquito nomás, pero el agua que es vida, fundamental para el pueblo de Israel, a la vez es causa de muerte. Y recordemos nada menos que el diluvio. Entonces, dependiendo de la magnitud de agua, ¿no? El agua en cantidades normales es vida, pero en cantidades excesivas es muerte. Y el mismo elemento, agua. Bien interesante. Con el agua, el bautismo, pero el agua también conduce a la muerte, a la muerte y a la destrucción con la inundación, con el diluvio. ¿Aquí algún comentario, hermanos? Seguimos. A ver. Eso cortito, las esposas hititas de Esaú. Perdón, Matilio, adelante. Gracias, Manuel Pablo. Yo quería, o sea, me da la curiosidad de, hasta donde hemos visto, y bueno, los otros libros de la Biblia, la promesa de la tierra prometida, ¿no? La tierra prometida, pero siempre están en pelea, llegan, está ocupada, se pelean con uno, se pelean con otro,
tienen que, o sea, siguen habitando en carpas, no en ciudades. O sea, si yo me, no sé, me trato de poner en el pensamiento de las personas de ese tiempo y decir, sin duda, ¿no? O sea, algunos dirían, pero nos ha prometido la tierra Dios de Abraham, pero nos tratan mal, nos hacen esto, nos cierran los pozos. ¿No habrían pensado ellos un conflicto entre la promesa y el cumplimiento? Y por eso dudaría, me pongo a No, pensar. no entiendo, no entiendo O tu sea, punto. o sea, desde que han llegado a Canaán han tenido problemas, han tenido peleas, gente que los enemista, que les hace, digamos, han encontrado resistencia, ¿no? Los ven como extranjeros e invasores. Entonces, esa tierra prometida no chocaría con el pensamiento de las personas de ese tiempo, de los seguidores de Abraham, la familia de Abraham, que dirían, pero nos ha prometido una tierra, pero la encontramos ocupada, no hay agua, nos hacen la pelea, los filisteos, los cananeos, los tales, ¿no? No Claro, sé. claro, ojo una cosa, que todavía esa tierra no es la tierra prometida. Ojo, la promesa de la tierra que está en general, la tierra prometida se va a consolidar a partir de la salida del pueblo con Moisés desde Egipto, camino a la tierra prometida. Eso pasa mucho tiempo después. Aquí están estas familias hebreas ocupando territorio extranjero, siendo extranjeros ellos, y son tierras cananeas o tierras filisteas, que son diferentes, porque los filisteos son estos que vienen del mar, del océano, del mar Mediterráneo y se van posicionando en las costas del sur de lo que sería después Israel y construyen ciudades. Hay tres ciudades particularmente importantes, pero no es todavía tierra prometida. Hay una promesa de tierra, sí. Ahora, definitivamente hay conflicto desde el origen, Atilio, en eso tienes absoluta razón. ¿Por qué? Porque la tierra no está vacía, pues. O sea, si estos caballeritos llegaran a tierras vacías, yo pongo mi bandera y digo, esta es mi tierra. Pero ellos están llegando a tierras ya ocupadas, tierras donde hay otras poblaciones y otros clanes, otras tribus, otras naciones. Ese es el problema. Ellos no llegan a una tierra que no había, pues tierra buena, tierra fértil y libre, sin nadie. Eran eh, la- el- las ciudades cananeas no solamente tenían agricultura ya desarrollada, sino también pequeñas ciudades construidas, que son las que van a conquistar después los israelitas con Josué. Pero eso es después, algunos siglos después. Pero buen punto. Ya. Porque pareciera que fuera una situación parecida a la de hoy, ¿no? Mira, mira, en las Naciones Unidas, ¿cuántos países ya reconocieron a Palestina como Estado? Israel se opone, ¿no? O sea, parece que continúa la misma historia de hace 4.000 años, ¿no? De 3.000 años. Claro, claro, con matices bien diferentes, pero sí, el origen viene desde ahí atrás, ¿no? Augusto, adelante, por favor. Creo que lo que se podría ver como un conflicto para nosotros, digamos, si nosotros nos dijeran esa es la tierra prometida, vamos y la vemos ocupada y nos hacen problemas, para nosotros sería digamos, nos llamaría a dudar, ¿no? Pero tenemos que ponernos en la mentalidad de ese tiempo, ¿no? Para ellos era normal, ¿no? Ellos estaban acostumbrados a que si alguien, una población se hacía fuerte, desplazaba a otras poblaciones y tomaba su tierra y sus pertenencias, ¿no? Eso era lo normal en la cultura de esas épocas, ¿no? Y así probablemente los filisteos desplazaron a otras poblaciones menores y tomaron y ampliaron sus fronteras igual. Igual lo hicieron ellos y antes que ellos lo hicieron otros con otros, ¿no? Igual que aquí en el Perú lo hicieron los incas, lo hicieron con los chancas y los chancas lo hicieron con otros y eso lo hicieron con otros. Y eso es parte digamos, del ser humano, ¿no? De ese tratar de querer más y dado que no el ser humano que no está cerca a Dios, trata de hacer más, incluso atentando contra el prójimo, ¿no?
Entonces, digamos, eso no creo que le haya causado conflicto a Abraham. Para ellos era algo normal. Le prometen esa tierra y y sabe que él o su descendencia en algún momento la va a conquistar, ¿no? Claro. Ujú. Gracias, Augusto. A ver, avanzamos otro poquito. Estábamos acá. La alianza perdón, esto ya leímos. La alianza de Isaac con Abimelech. Ya leímos esto, ¿no? Luego pasamos acá. Las esposas y Tita se le movió. Y Tita de Esaú. Faltaba acá. Es muy cortito. Yo lo leo. Cuando Esaú cumplió 40 años, se casó con Judith, hija de Beeri, elitita, y con Basmat, hija de Elón, elitita. Ambas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Miren, acá quiero resaltar algo. Cuando uno dice elitita, ya te meten más palabras, uno dice ya me mareo, me duele la cabeza. Pero no, los hititas es una manera también de llamar a los cananeos. Es la misma gente. Entonces acá podríamos leer, cuando Esaú cumplió 40 años, se casó con Judith, la hija de Beriel, el cananeo, y con Basmat, hija de Elón, el cananeo. Entonces, Esaú tuvo dos mujeres, las dos cananeas. Y miren, cuando Isaac va a recomendar, busquen una, una hija, una mujer para mi hijo Jacob, va a decir que no sea cananea. Cuando Abraham busca una hija, una esposa para Isaac, también que no sea cananea. Pero Esaú incumple, Esaú es un rebelde, pues un terco, como si fuera un animalito salvaje del campo, ¿no? Se casa con una cananea y con la otra cananea y añade clarito el texto de la Biblia. Ellas, pobrecitas, no tienen la culpa, pero ellas fueron fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Interesante acá, porque es un elemento más en esta disputa entre la famosa primogenitura, ¿no? Entre Esaú y Jacob. Entonces, Esaú era el preferido de su padre, pero hace cosas que no le gustan para nada. Hace cosas que causan mucho dolor al buen Isaac. Sí, Augusto, adelante. Y aquí se repite la historia con Esaú, ¿no? Que se casa con mujeres, sigue los pasos de Ismael, que también Ismael se casó con una egipcia. Y aquí Esaú se casa, digamos, con dos cananeas, ¿no? Es decir, eh, se, se casan con personas fuera del pueblo elegido, ¿no? Digamos, que quizás no era un pueblo en ese sentido, pero digamos, fuera del clan familiar, ¿no? Sí, así es. Así es. Y luego vamos a ver en un ratito que Esaú se casa con una tercera mujer que es hija de Ismael. O sea, enredan las cosas. El tronco principal es como que conserva la línea, pero los del costadito hacen barbaridades, ¿no? Y se convierten en pueblos rivales al final. A ver, esta diapositiva es largaza, seis, perdón, seis diapositivas esta perícopa, pero es recontra interesante. eh, Acá está la trafa mayor de Jacob, tremendo vivarracho, ¿no? Tremendo sinvergüenzón. Pero sin embargo, podemos conversar luego, a pesar de todo esto, el Señor le da su bendición. Miren, la bendición de Isaac a Jacob. ¿A quién le tocaba la bendición de Isaac? A su hijo mayor, al primogénito Esaú. Y sin embargo, el título de la diapositiva, que van a ser, de la perícopa, que van a ser seis diapositivas, es que la bendición de Isaac va a Jacob. ¿Cómo? Una trampaza. Y vamos a leer esa trampaza, que es seguramente conocida por muchos, pero no sé si con todo el detalle que tiene. A ver, ¿quién toma aire? Su vaso de agua para que pueda leer todo. Yo puedo leer. Adelante, gracias, Graciela. La bendición de Isaac a Jacob. Cuando Isaac envejeció, sus ojos se debilitaron tanto que ya no veía nada. Entonces llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: Hijo mío, aquí estoy, respondió él. Como ves, continuó diciendo Isaac, yo estoy viejo y puedo morir en cualquier momento.
Por eso, toma tus armas, tu aljaba y tu arco, ve al campo y cázame algún animal silvestre. Después, prepárame una buena comida, de esas que a mí me gustan, y tráemela para que la coma. Así podré darte mi bendición antes de morir. Rebeca había estado escuchando cuando Isaac hablaba con su hijo Esaú, y apenas éste se fue al campo a cazar un animal para su padre, Rebeca dijo a Jacob: acabo de oír que tu padre le decía a tu hermano Esaú: tráeme un animal silvestre y prepárame una buena comida. Yo la comeré y te bendeciré en la presencia del Señor antes de morir. Ahora, hijo mío, escucha bien lo que voy a ordenar. Ve al corral y tráeme de allí 2 cabritos bien cebados. Yo prepararé con ellos una buena comida para tu padre, de esas que le agradan a él, y tú se la llevarás para que la coma. Así él te bendecirá antes de morir. ¿Ven cómo se va tejiendo, cómo se va urdiendo la trama? La mamá, Rebeca, interviene. Anda tú, he escuchado esto, la mamá es la que escucha. He escuchado esto de tu padre, ¿quiere bendecir a Esaú? No, adelantémonos, adelantémonos. Anda al corral, tráeme 2 cabritos bien cebados, los más gorditos, y voy a preparar una comida que le encante a tu padre para que te bendiga a ti. Entonces en la trampa interviene Rebeca. Continuamos recién. Pero Jacob respondió a su madre Rebeca: mira que mi hermano Esaú es velludo y yo soy lampiño. Si mi padre me llega a tocar, pensará que me estoy burlando de él, y entonces atraeré sobre mí una maldición y no una bendición. Que esa maldición caiga sobre mí, hijo mío, le respondió su madre. Tú obedéceme y tráeme los cabritos. Jacob fue a buscar los cabritos, se los llevó a su madre, y ella preparó una buena comida, como le agradaba a su padre. Después Rebeca tomó una ropa de su hijo mayor Esaú, la mejor que había en la casa, y se la puso a Jacob, su hijo menor, y con el cuero de los cabritos le cubrió las manos y la parte lampiña del cuello. Luego le entregó la comida y el pan que había preparado. Jacob se presentó ante su padre y le dijo: Padre. Este respondió: sí, ¿quién eres, hijo mío? Soy Esaú, tu hijo primogénito, respondió Jacob a su padre. Y ya hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come lo que cacé, para que puedas bendecirme. Aquí hay un comentario también, miren, ya Isaac está medio viejo, prácticamente ciego y bastante sordo. Entonces, no es que él vea bien y identifica quién es. No es que escuche claramente y identifica la voz de su hijo, ¿quién se va a confundir? Pero es que está en su vejez, está medio ciego y está bastante sordo. Y es por eso que la confusión, se presta a la confusión, ¿no? Sí, ¿quién eres? Le dice. Y Jacob le dice, soy Esaú, tu hijo primogénito. Hice lo que me mandaste. Por favor, siéntate y come. A ver, continuamos. Entonces Isaac le dijo: qué rápido lo has logrado, hijo mío. Jacob respondió: el Señor, tu Dios, hizo que las cosas me salieran bien. Pero Isaac añadió: acércate, hijo mío, y deja que te toque, para ver si eres realmente mi hijo Esaú o no. Él se acercó a su padre, éste lo palpó y dijo: la voz es de Jacob, pero las manos son de Esaú. Y no lo reconoció, porque sus manos estaban cubiertas de vello, como las de su hermano Esaú. Sin embargo, cuando ya se disponía a bendecirlo, le preguntó otra vez: ¿tú eres mi hijo Esaú? Por supuesto, respondió él. Entonces, sírveme, continuó diciendo Isaac, y déjame comer lo que has cazado, para que pueda darte mi bendición. Jacob le acercó la comida y su padre la comió. También le sirvió vino y lo bebió. Luego su padre Isaac le dijo: acércate, hijo mío, y dame un beso.
Cuando él se acercó para besarlo, Isaac percibió la fragancia de su ropa. Entonces lo bendijo diciendo, sí, la fragancia de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Que el Señor te dé el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra, trigo y vino en abundancia. Que los pueblos te sirvan y las naciones te rindan homenaje. Tú serás el Señor de tus hermanos, y los hijos de tu madre se inclinarán ante ti. Maldito sea el que te maldiga, y bendito el que te bendiga. Apenas Isaac había terminado de bendecir a Jacob, en el preciso momento que éste se apartaba de su padre, su hermano Esaú volvió de cazar. Él también preparó una comida apetitosa y la presentó a su padre, diciendo, levántate, padre, y come la presa que tu hijo ha cazado. Así podrás bendecirme. Isaac, su padre, le preguntó, ¿y tú quién eres? Soy Esaú, tu hijo primogénito, le respondió él. Isaac quedó profundamente turbado y exclamó, ¿quién ha sido entonces el que cazó una presa y me la trajo? Yo la comí antes que tú llegaras, lo bendije y quedará bendecido. Al oír las palabras de su padre, Esaú lanzó un fuerte grito lleno de amargura. Luego dijo, Padre, bendíceme también a mí. Pero Isaac respondió a Esaú, ha venido tu hermano, y valiéndose de un engaño, se llevó tu bendición. Esaú dijo entonces, sí, con razón se llama Jacob. Ya van 2 veces que me desplaza. Primero arrebató mi condición de hijo primogénito, y ahora se ha llevado mi bendición. Y agregó, ¿no has reservado una bendición para mí? Isaac respondió a Esaú, lo he constituido tu señor, y le he dado como servidores a todos sus hermanos. Lo he provisto de trigo y de vino. ¿Qué más puedo hacer por ti, hijo mío? Esaú dijo a su padre, ¿acaso tienes solo una bendición? Isaac permaneció en silencio. Esaú lanzó un grito y se puso a llorar. Isaac le respondió diciéndole, tu morada estará lejos de los campos fértiles y del rocío que cae del cielo. Vivirás de tu espada y servirás a tu hermano. Pero cuando te rebeles, lograrás sacudir su yugo de tu cuello. Esaú sintió hacia su hermano un profundo rencor por la bendición que le había dado su padre y pensó, pronto estaremos de duelo por mi padre, entonces mataré a mi hermano Jacob. Claro, entonces el sentimiento profundo de Saúl es en ese rencor tremendo por su hermano, ¿no? Que fallezca mi padre, que ya está viejito, que fallezca mi padre, y una vez que fallezca, mataré a Jacob. Ahora, eso Jacob se va a enterar inmediatamente. Cuando contaron a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor, ella mandó llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, tu hermano te quiere matar para vengarse de ti. Ahora, hijo mío, obedéceme. Huye inmediatamente a Harán, a casa de mi hermano Labán, y quédate con él algún tiempo, hasta que tu hermano se tranquilice, hasta que se calme su ira contra ti y olvide lo que le has hecho. Después te mandaré a buscar. ¿Por qué voy a perderlos a los dos en un solo día? Muchas gracias, Graciano, una excelente lectura. Miren, hermanos, esta larga perícopa son 6 diapositivas. Cómo Jacob consigue la bendición de su padre, cómo le quita la bendición que le correspondía a su hermano mayor Esaú. Cómo participa Rebeca, cómo reacciona Esaú y cómo Rebeca al final aconseja a su hijo, ándate lejos, huye. ¿A dónde? A Harán. ¿Dónde queda Harán? Mira, no, por favor, siempre con la referencia del mapa. Es facilito si es que nos ubicamos. Harán no es la tierra de Ur,
de donde originalmente nace Abraham, ¿no? Ur de los Caldeos. No, no. Harán queda al norte de la tierra de Israel, al norte. Si hacemos una línea desde Israel para arriba, ahí está Harán, más arriba de Damasco, pero no, no más allá. Si vemos desde la posición de Mesopotamia, ellos van a definir a Harán como que está al noroeste de Mesopotamia, o sea, está sobre la tierra de Israel, que en ese momento es Canaán, no es Israel. Entonces, de ahí era Rebeca. ¿Se acuerdan cuando Abraham manda a su siervo, a su sirviente, para que traiga una mujer que sea su familia, para que sea esposa de Isaac, y se va a Harán? Y justamente llega ahí, y en Harán lo recibe la viuda del hermano Nahor, Milcá. Lo recibe la viuda con el hijo, que era hermano de Rebeca. El hijo era Labán. Labán, cuando ve los regalos que mandaba Abraham, al toque, ¿no? Cásate con él, bienvenido. Labán es un interesado también, y lo vamos a ver con mucho más detalle en los próximos minutos. El tío Labán para Jacob, es un vivo también, entonces ahí se van a juntar dos vivos. El astuto Labán y el astuto Jacob, a ver cuál es más astuto que el otro. Y se van a engañar entre ellos. Es una historia muy simpática también. Entonces, así es como se desarrolla el tema y cómo concluye. Rebeca diciéndole a su hijo Jacob: huye al norte, a la casa de mi hermano Labán, y quédate ahí algún tiempo. Ahora, Jacob va a huir solo y soltero, y en la casa del hermano Labán va a conocer a la que va a ser su esposa, que es una hija de Labán. Se estoy adelantando, pero para darle un poquito de sentido de continuidad a toda la historia. Augusto, adelante, por favor. Justo esta parte en que Esaú pierde la bendición de su padre, como su padre nada más tenía una sola bendición, o sea, había una oportunidad de adquirirla. Y por eso es que en la carta de los Hebreos, Pablo también comentando sobre esto y relacionándola con la salvación, ¿no? Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que fue reprobado, a pesar de que después querían heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. ¿No? Y esto lo relaciona Pablo con la salvación también, ¿no? Que debemos esforzarnos, no pretender que que después de esta vida nos vamos a salvar, ¿no? Tenemos esta vida para, digamos, para trabajar para ese objetivo, ¿no? Entonces, igual Esaú no, quizás no valoró lo suficiente los esfuerzos de su padre y todo lo que tenía y los derechos que tenía como primogénito y se dejó embaucar por su hermano, ¿no? Sí, Augusto, y viene también a colación lo que dices con esta parábola que se leyó en misa hace poquitos días, esa parábola que está en Lucas de el rico y el pobre Lázaro, cuando ya están cuando están en la vida eterna, y el rico desde el infierno le dice, ¿no? Por favor, padre Abraham, deja que Lázaro vaya y le diga a mis hermanos que se porten bien, porque si no, miren lo que les espera. Ya la chance se les pasó, pues. Es lo que tú dices. Sí, sí, bien clarito. Atilio, adelante. Pero una consulta. Si ya Esaú renunció a su primogenitura, Isaac no sabía eso, porque si renunció, Isaac no le podía dar la bendición a quien renunció a ser el primero, ¿no? ¿No le parece? O sea, aunque no lo dice acá, no lo dice la Biblia, ¿no? Pero Isaac debe haber sido enterado. Rebeca debía saber y debe haberle dicho: Esaú ya renunció, se la dio a Jacob, ¿por qué le vas a dar la bendición a Esaú y no a Jacob?
Claro, parece Atilio que ese es un trato entre ellos nomás. Es un trato entre los dos hermanos, pero que no tiene mayor valor. El valor fundamental es en la bendición que le da Isaac al hijo que lo hereda. Y con engaños, Isaac le da la bendición a Jacob y no a Esaú. Cosa que, Es como una justificación moral que tiene Isaac, ¿no? Para decirle, no, no soy tan injusto, ¿no? Algo así. claro, Y ya, pero se hizo justicia porque, o sea, realmente se hizo justicia porque el otro renuncia y lo hizo, lo dijo de palabra, y la palabra en esa época valía, no como ahora tanto, ¿no? En esa época valía la palabra. Si ya renunciaste, ¿por qué vas a recibirla si yo soy ahora el primogénito? Pero no la renunció ante su padre, sino fue por una tontera de los hermanos que quiso comer un guiso, ¿no? O sea, no sí, tenía valor. A eso es no hacerlo ante notario, algo así. claro, fue de palabra, pero no fue notarial, no fue consumado. Ah, El hecho que consuma es la bendición. pero yo creo que Dios hizo justicia porque si el otro renunció, como dice Augusto, por un plato de lenteja, por un plato de comida. O sea, no le dio valor a lo que era Así es, en esa así es. época Y así es Atilio y la Biblia lo deja claro, ¿no? Es como que Esaú comete un pecado, que es no valorar ese derecho de la primogenitura, de ser el hijo mayor. No lo valora y lo cambia por un plato de comida. Eso es. A ver, ¿alguien más? Continuamos. Miren, acá terminamos el capítulo 27 y entramos al 28. Eso es otra vez un ejemplo de un mal corte en la Biblia. Como hemos dicho, la Biblia se escribió sin capítulos inicialmente y un colorado del siglo XIII, un británico, introdujo cortes de capítulos y en algunos lo hizo bastante bien, ¿no? Pero en algunos se equivoca y aquí hay un caso. El viaje de Jacob a Padán Aram, que es esta tierra en el norte, la tierra de Harán, si quieren, la tierra donde vive Labán, eh, no se corta como debía. Entonces, excede al capítulo 27 y empieza el 28 para agarrar unidad. Un mal corte, nada más. Pero no nos rayemos más que por eso. Disculpa, Manuel Pablo, pero creo que hay una pregunta en el chat. A ver si puedes leerla, por favor, no estoy mirando. Cecilia pregunta, disculpen, ¿los hebreos son los judíos? ¿Es lo mismo? Eso lo hemos comentado varias veces. Los hebreos son el pueblo, los hebreos son es Abraham, es Isaac, es Jacob, y son sus 12 hijos. Ellos son los hebreos. Luego, cuando los 12 hijos con sus descendientes van a la tierra de Egipto y en Egipto son hechos prisioneros y están 400 años presos del faraón y son liberados por Moisés, en el caminar del desierto se convierten en el pueblo de Israel. Entonces son hebreos, luego son israelitas y el tránsito es en el desierto caminando hacia la tierra prometida. Y permanecen siendo israelitas hasta después del exilio babilónico. Después del el exilio babilónico en el siglo V antes de Cristo, cuando van a regresar por el edicto de Ciro, cuando van a regresar los israelitas a Jerusalén, aparecen como judíos de Judea, que es el reino del sur. Entonces tenemos esos tres momentos. Entonces digamos que en el origen de los judíos están los israelitas y más atrás están los hebreos, como una línea, pero no es lo mismo, es la línea evolutiva. De los hebreos vienen los israelitas y de los israelitas vienen los judíos. No sé si queda claro para la hermana, pero sí vale la pena que lo pregunten 100 veces porque son temas que tenemos que ir teniendo claro, nos dan seguridad y nos dan aplomo. Si no, de verdad que es como pisar cáscaras de huevo. Uno dice, caramba, ¿no? Me siento nervioso. Pero cuando vamos teniendo claras estas cosas, es como que pisamos tierra firme.
Bueno, entonces, Disculpe, hermano. sí, sí, Ana eh, Cecilia. ¿Por qué cómo se llama la mamá de Jacob y de Esaú, creo que no? ¿Por ¿Rebeca? qué salía, sí, Rebeca, ¿por qué salía a favor de Jacob? Porque era su preferido. Eso Ah, lo hemos leído, ¿no? Cuando tienen a estos dos hijos mellizos, Esaú nace primero y luego nace Jacob al minuto, ¿no? A los pocos minutos. Entonces, el preferido del papá de Isaac era Esaú. Era un muchacho cazador de campo, intrépido. Y el que se quedaba en casa, el hogareño, ¿no? Seguramente más pegado a la mamá, era Jacob. Jacob era el hijito hogareño, el hijito más pegado a la falda. Y Jacob era, y Esaú era el que salía con las armas sobre el hombro y salía y cazaba y traía una presa ¿no? Desde el muchacho. Entonces el papá prefiere al hijo, más al, fuerte. al hijo de Esaú y la mamá prefiere al hijo Jacob. Pero Ya, muchas gracias. a qué nivel llega la preferencia? ¿No? Porque no es que sea disimulada, ¿no? A qué grado llega la preferencia de Rebeca que se presta para lo que hemos leído? Pues? Que lo disfraza, que le prepara la comida, que le da el secreto, dile que eres Esaú, ponte esta piel para que crea que es su pelo. Este, le va indicando todo. Es como que, como dicen siempre, detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Entonces, detrás del gran Jacob está la gran Rebeca, ¿no? Porque la gran mujer detrás del gran hombre no es la esposa, sino es normalmente la mamá. Siempre ha sido así, ¿no? La madre. Entonces, en este caso, Jacob, la madre de Jacob, y su preferencia clara. Si no hubiera sido por esa preferencia, la historia hubiera sido otra, ¿no? Pero, ¿cómo hubiera sido? No tenemos ni la menor idea. Ya sería conjetura. Bueno, les decía acá en esa lectura que vamos a emprender. El viaje de Jacob a Padán Aram, ¿no? Entonces, Padán Aram, otra vez van a decir, pucha, otra palabra rara, ¿de qué es eso? Pero es el norte, es la tierra de Harán, es la tierra de donde había, ¿se acuerdan cuando sale Abraham desde Ur con su papá y se instalan en Harán? Luego Abraham baja a la tierra de Canaán con Sarai su esposa y Lot su sobrino. El padre muere en Harán, pero ya su familia se queda en Harán. Y entonces, cuando el criado de Abraham va a buscar a la esposa para Isaac, la va a buscar a Harán. Trae a la esposa y el hermano de la esposa es Labán, que vive en Harán. Entonces, esa es la misma zona que cuando dice acá el viaje de Jacob a Padán Aram, ¿no? Padán Aram, identifiquémoslo geográficamente con el norte de Israel, con Harán. ¿Quién puede leer? Yo leo. Gracias. El viaje de Jacob a Padán Aram. Rebeca dijo a Isaac, esas mujeres hititas me han quitado hasta las ganas de vivir. Sí, también Jacob se casa con una de esas hititas, con una nativa de ese país. ¿Qué me importa ya de la vida? Por eso Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con una mujer cananea. Ve ahora mismo a Padán Aram, a la casa de Betuel, tu abuelo materno, y elige para ti una mujer entre las hijas de Labán, el hermano de tu madre. Que el Dios Todopoderoso te bendiga, te haga fecundo y te dé una descendencia numerosa, para que seas el padre de una asamblea de pueblos. Que Él te dé a ti y a tu descendencia la bendición de Abraham, para que puedas tomar posesión de la tierra donde ahora vives como extranjero, esa tierra que Dios concedió a Abraham. Luego Isaac despidió a Jacob y ese se fue a Padán Aram, a casa de Labán, hijo de Betuel, el arameo y hermano de Rebeca, la madre de Jacob,
y de Esaú. Gracias, Emi. Entonces, miren, estamos leyendo nombres que ya deben ser a estas alturas familiares, ¿no? Betuel, Labán. Estamos hablando de la familia de sangre de, de Isaac, por, por Rebeca, o sea, por la esposa. Pero también por su padre, porque son emparentados desde arriba. Augusto, adelante, por favor. Y puede ser también que parte de ese querer de que su hijo menor tenga la primogenitura, quizás también podría ser de que se sentía, digamos, de que como se llevaba pésimo con sus nueras, que tenía esa voz, decía, y si este lo dan la primogenitura, estas se van a crear, van a tener aún más poder y de repente le iban a tratar peor a ella, ¿no? Entonces quizás como un método también de defenderse de ellas y de ella asegurarse que su hijo menor no comete el mismo error, entonces también por eso de repente un afán, no solo, o sea, decir, no solo pensando en su hijo, sino también pensando en ella, ¿no? Quizás también. Claro, claro. Yo no entiendo bien, me parece clarísima la idea. No sé si todos la entienden, ¿no? O sea, ya Esaú se ha casado con mujeres cananeas. Si la línea de descendencia viene por ahí, ya se mezcló todo. Por eso a Isaac, perdón, Isaac manda a Jacob y le dice, anda a la tierra y cásate con una de las hijas de tu tío Labán, de tu tío Labán. Le da esa indicación. Y esto es bien sospechoso, ¿ah? Les digo porque esta tendencia al matrimonio entre la tribu es claramente posterior a esta época. Y es en el retorno del destino babilónico. Ya lo hemos visto con detalle y lo podemos volver a ver en otro momento, pero no sé, a mí ahorita la sospecha como que esto está medio tejido. Como se escribe después, están justificando algo, ¿no? El matrimonio entre ellos mismos, la pureza de la raza. Miren acá, el otro casamiento de Esaú. Ya habíamos hablado de dos esposas de Esaú, que son dos cananeas. Acá hablan de otro matrimonio de Esaú. El otro casamiento de Esaú. Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que se buscara allí una esposa. Vio asimismo que al bendecirlo le había dado esta orden: no te cases con una mujer cananea. Y que Jacob, obedeciendo a su padre y a su madre, se había ido a Padán Aram. Entonces comprendió cuánto disgustaba a su padre Isaac las mujeres cananeas. Por eso acudió a Ismael, el hijo de Abraham, y tomó por esposa, además de las que ya tenía, a Mahalat, hija de Ismael y hermana de Nebajo. Gracias, Beatriz. Miren, entonces él dice, ah, caramba, no le han gustado las mujeres que escogí por esposas, escojo una parienta. ¿Pero qué parienta? Hija de Ismael, con el que ya había el conflicto, ¿no? No le diga al pobre Saúl. Y vamos a terminar el capítulo 28, son dos diapositivas. Esta parte es linda. Esta parte es linda y qué lindo quedarnos aquí. El sueño de Jacob en Betel. O sea, recordemos que Jacob está huyendo al norte, a la casa del tío Labán. Y va a tener un sueño, que les adelanto para que prendan los focos. Es el famoso sueño que tiene que ver con una escalera al cielo. Con eso, a ver si se acuerdan de eso, vamos a ver el detalle, porque quizás no lo hayan leído con tranquilidad. Vamos a leerlo para ver a qué se refiere ese tema del sueño de Jacob con una escalera al cielo, por la cual suben y bajan los ángeles. Miren qué lindo.
Son dos diapositivas. Y con eso terminamos el capítulo 28 y ahí quedaríamos el día de hoy. Jacob partió a Beerseba y se dirigió hacia Harán. De pronto llegó a un lugar y se detuvo en él para pasar la noche, porque ya se había puesto el sol. Tomó una de las piedras del lugar, se la puso como almohada y se acostó allí. Entonces tuvo un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hacia el este y el oeste, el norte y el sur. Y por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Jacob se despertó de su sueño y exclamó, verdaderamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y lleno de temor añadió, qué temible es este lugar. Es nada menos que la casa de Dios y la puerta del cielo. A la madrugada del día siguiente, Jacob tomó la piedra que le había servido de almohada, la erigió como piedra conmemorativa y derramó aceite sobre ella. Y a ese lugar, que antes se llamaba Luz, lo llamó Betel, que significa casa de Dios. Luego Jacob hizo este voto. Si Dios me acompaña y me protege durante el viaje que estoy realizando, si me da pan para comer y ropa para vestirme, y si puedo regresar sano y salvo a la casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Y esta piedra conmemorativa que acabo de erigir será la casa de Dios. Además, le pagaré el diezmo de todo lo que me dé. Gracias, Graciano. Miren, el sueño de Jacob, la escalera al cielo, toma una piedra y se la pone de almohada. A ver, los retos que donan sobre la piedra, a ver cómo les doy mañana. Vienen sin cuello, pero como son otras épocas, ¿no? Entonces, una piedra de almohada y tiene un sueño. Vio una escalinata que estaba apoyada sobre la tierra y cuyo extremo superior tocaba el cielo. Por ella subían y bajaban ángeles de Dios. Y el Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, le dijo, a ti y a tu descendencia les daré la tierra donde estás acostado. Miren esa oferta, esa tierra prometida, cómo empieza a prometerse, ¿no? O sea, ¿cuál es la tierra que te prometo? Porque a Abraham la promesa era, les daré tierra y descendencia, pero ¿qué tierra? Y acá le está diciendo la tierra donde te has acostado. Tu descendencia será numerosa como el polvo de la tierra. Te extenderás hasta el este y el oeste, el norte y el sur. Por ti y tu descendencia se bendecirán todas las familias de la tierra. Yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas. Ese yo estoy contigo es lindo, porque incluso en el Evangelio según Mateo termina así, ¿no? Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. El Evangelio según Mateo cuando termina, y acá en el libro de Génesis, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te abandonaré hasta haber cumplido todo lo que te prometo. Miren cómo se enlaza la Biblia desde el Antiguo al Nuevo Testamento. Ese es el primer libro de la Biblia, y cómo se enlaza todo. Y Jacob despertó de su sueño y habla de esto tan lindo como que esto es Betel, la casa de Dios. Hermanos, lindo punto. Yo creo que aquí por la hora también nos quedamos, pero para retomar en este punto. Yo lo marco y con eso retomamos el próximo jueves. No sé si alguien quisiera hacer un comentario sobre eso, un comentario final.